que se anoten a las cursadas una semana después de la... Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, doctora. Bueno. No veo cuántos están, a ver. Acá estamos. Bien. Bueno, vamos, a ver, ¿podemos cerrar acá, por favor? Podemos cerrar el clase. Bueno, hoy tenemos un tema que es importante por varias razones. Primero que nada, porque lo tienen que conocer dentro de lo que es la currícula, pero básicamente también con compromiso, ¿no? de cómo se están desarrollando hoy las políticas públicas en materia de violencia intrafamiliar y de violencia de género, lo que es la perspectiva de género, esta evolución y esta modificación que ha tenido el concepto de violencia a partir de situaciones que determinaron la necesidad y la importancia de ubicar esto en el contexto de los derechos humanos y las convenciones internacionales de las que tenemos la responsabilidad de dar cumplimiento dentro del Estado argentino. Yo voy a empezar a hacer como un recorrido de nuestra normativa, de lo que ustedes tienen que saber. Primero que nada, con la ley 12.569, en un momento histórico, por allá por el 2000, se sucedió un hecho justamente en la Facultad de Derecho, no en la facultad, sino con alguien que cursaba y que estaba en la Facultad de Derecho, que cometió un filicidio en la persona de sus hijos, y que la cónyuge había estado denunciando esa situación de violencia intrafamiliar en el ámbito jurisdiccional de la Administración de Justicia, en las defensorías y en otros lugares, y que determinó esta situación. Determina la ley, la sanción, o sea, acelera, como sucede siempre. Siempre hay un antecedente que acelera un proceso que se venía cumpliendo y que daba cuenta de la cierta limitación, imposibilidad de dar respuesta integral en el ámbito de la Administración de Justicia. Este hecho fue determinante, y también fue determinante para la creación de los tribunales de familia de aquel momento, del tribunal de familia que iniciamos en aquel histórico momento, en el 2001, 2002 nosotras
comenzamos con el Tribunal de Familia número 1. En aquel momento tuvimos que tomar decisiones, iniciaba un fuero nuevo que absorbía lo que se trabajaba y se intervenía en 14 juzgados civiles y comerciales, y que además había una expectativa en el fuero penal en relación a la solución o al abordaje que este Tribunal de Familia inicial podía dar cuenta. Cuando las 3 juezas que componíamos ese tribunal tomamos una primera determinación, y esa determinación fue que tuviéramos un turno, no era habitual en el ámbito de civil, la alternancia de los turnos, como los instrumentamos nosotras, y así estuvimos 4 años de turno continuo hasta que la creación del segundo Tribunal de Familia. Y básicamente dedicado a las situaciones de violencia familiar. ¿En aplicación a qué? En aplicación a la ley 12.569, que vino a contemplar esta situación donde la cultura, los prejuicios, las tradiciones, los sistemas normativos paralelos que se construyen en una sociedad daban cuenta de una situación absolutamente disvaliosa al interior de una familia. Esta violencia familiar se asocia a la restricción o al menoscabo del disfrute de un derecho, pero también a la vulnerabilidad, también a la desigualdad, y no respeta clase social. Digamos, una de las cosas que a nosotras nos llamaba mucho la atención era que en los 12 puntos, ¿no? en la clase, si pudiéramos hablar de una clase social, pero digamos en la población vulnerable y en los casos que se podían registrar de un estatus social ampliado y aparentemente sin inconvenientes, las señales de la violencia eran muy parecidas. En realidad, esta postergación que después de la mujer, que después se visibiliza con la 26.485, con la ley de género, en la 12.569 de la provincia de Buenos Aires, en concordancia con la 24.417 de Nación, vino a dar una solución y a dar una respuesta, más que una solución, a las situaciones de violencia familiar que además en aplicación de los estándares internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, como la ley de María La Peña, que ahora les voy a hacer alguna pequeña referencia, como la Convención de Belén do Pará, obligan al Estado a tener una mirada particularizada respecto de una sociedad que no es casual que genere esta violencia que después se tiene que atender de manera a veces insuficiente en los tribunales. Y de manera insuficiente porque la complejidad que trae la violencia familiar no se agota en la solución de un caso. Sin embargo, les voy a leer dos fallitos nada más que de la Cámara Nacional Civil, de la Sala A, que dijo que en un proceso por violencia familiar no hay necesidad de acreditar una verdad real
que se manifieste en una sentencia, sino tan solo verificar la existencia de una necesidad de protección, ya que su finalidad no consiste en declarar a alguien autor de los hechos de violencia, sino amparar a quien padece el maltrato. De acá, de este fallo, de esta síntesis del fallo que está publicada en la ley en el año 96, uno puede sacar la esencia de lo que es la ley de violencia familiar. Tiene un principio de urgencia y un principio de emergencia, es decir, tiene que atender la emergencia dentro de un contexto de urgencia. Y entonces, por eso es que la Cámara establecía en ese fallo que no hay necesidad de acreditar una verdad real, que simplemente la sola suposición de la existencia de la necesidad de protección dentro de lo que son los vínculos y las relaciones familiares que puedan tener un atisbo de violencia, es necesario prevenirla, hacer que cese y erradicarla. En otro fallo dice, por otra parte, dice, en orden a esa finalidad de protección que justifica la ley 12.569, el legislador no previó contracautela, porque estamos hablando entonces de que se trata de este principio de urgencia y este principio de emergencia implican entonces que sean medidas cautelares, ¿no? Alguna vez se discutió si eran medidas autosatisfactivas o medidas cautelares las que se toman, autosatisfactivas porque se agotan en sí mismas, con una exclusión del hogar, por ejemplo. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la propia ley, o con una perimetral, una restricción a la vivienda, que no es tan fácil, que es complejo, que ahora vamos a ver cómo se debe de resolver esas medidas, que cuando hay niños, niñas, adolescentes, o hay personas con discapacidad, o personas mayores, la situación se complejiza aún más, y entonces hay que tener una mirada transversal que abarque también a estos colectivos. En realidad, nosotros estamos refiriéndonos tanto en violencia intrafamiliar como en violencia de género en general, con aquellos colectivos que se denominan como categorías sospechosas. O sea, son colectivos que conforman minorías que por su particular situación dentro social, por su particular ubicación, requieren de un ajuste de igualdad. Por eso mencionaba la situación de las personas con discapacidad, que han sido objeto de múltiples abusos, de múltiples situaciones de violencia intrafamiliar. En general, por ejemplo, las situaciones de abuso sexual que se da con las mujeres en una situación de discapacidad son intrafamiliares. La imposibilidad, la debilidad estructural que tiene una persona con una situación de discapacidad dentro de lo que es el poder y el dominio de lo que pueda suceder en una familia, la coloca en esa extrema situación de vulnerabilidad que hace que el Estado tenga que dar cuenta de esa victimización que sufre. La ley, entonces, tiene un ámbito de aplicación que ustedes tienen que conocer y que estudiar. La primera, entonces, de acuerdo a lo que venimos diciendo, es cómo se define, ¿no? Esto tiene una evolución porque en el momento de la sanción de la 12.569 fue un gran logro para hacer cesar, para erradicar y para prevenir la violencia familiar, pero estaba latente toda la evolución que iba a venir después respecto de la violencia de género.
y dentro de lo que es enmarcar la violencia de género, enmarcar que en realidad de qué se está hablando permanentemente, de la desigualdad. En esto prima la desigualdad, el poder y la desigualdad. Y ese poder y esa desigualdad proviene solo de lo que pasa en ese ámbito íntimo y en ese ámbito familiar, no, proviene de una desigualdad que se da en la estructura de un Estado, en la estructura de una comunidad, en las desigualdades estructurales y en la forma de sanear y de resolver esas cuestiones de poder que han marcado, por ejemplo, un interés por parte del Estado de cómo se debía desenvolver un ámbito familiar sin contemplar, por ejemplo, otorgándole poder exclusivamente, como ya hemos visto cuando hablamos de matrimonio y cuando hemos hecho referencia a la parte de familia específicamente, del interés que el Estado tenía de tener un tipo familiar, podríamos decir, estructurado de un modo donde había un poder establecido, en este caso por el jefe de familia, por el hombre, por el varón, y la situación de sumisión en relación al poder, a la decisión, a la toma de decisiones, que tenía la mujer, mucho más los hijos. No nos olvidemos que los hijos venían de una cuestión de directiva, de autoridad y de castigo admitido por la propia ley. Entonces, la 12569 define en su artículo primero y dice que a los efectos de la aplicación de la presente ley se entenderá por violencia familiar que toda acción, toda omisión, todo abuso que afecte la integridad física, psíquica, moral, sexual y o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar. Y para esto entonces la ley tuvo que empezar a tomar definiciones, que se entendía por grupo familiar. Y ahí tenemos que empezar a armonizar con las convenciones internacionales, llevar a la Convención de Derechos Humanos al concepto familiar de la convención que trae la Convención de Derechos Humanos, a la Convención de los Derechos del Niño, que específicamente refiere el derecho del niño a una familia ampliada, a las demás convenciones como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como los pactos internacionales que se refieren específicamente a la familia con un concepto mucho más imbuido de los derechos humanos que a ese concepto de familia patriarcal, con autoridad única, que traía la legislación interna, la legislación anterior, y sobre todo la cultura. La cultura es la que estaba conformada de este modo. Entonces el despertar de las igualdades implicó la visibilización de estas situaciones de violencia familiar donde ha sido para quien ejerció, quien ejerce hoy la jurisdicción, creo que es una de las materias más pesadas, podríamos decir, que para llevar adelante, porque ahí se ve hasta dónde las personas podemos transitar cuando no tenemos un desarrollo sano, evolutivo, dentro de lo que son los vínculos que podemos establecer. Entonces el artículo 2 define al grupo familiar, al originario, al matrimonial, a las uniones de hecho, a los ascendientes, a los descendientes, a los cosanguíneos, a los colaterales, a los convivientes, al noviazgo, a cualquier relación cercana de pareja que haya podido tener una persona. Y esta es la amplitud que tiene la legitimación que otorga la ley de violencia familiar.
Entonces, primero que nada es la definición respecto de qué se está hablando, de cualquier acto que afecte la integridad. La integridad está en el artículo 5 de la Convención de Derechos Humanos. Y nosotros en la reforma al Código Civil lo hemos bajado del 54 en adelante en cuanto a la inviolabilidad del cuerpo humano en cuanto a ese derecho a la integridad. Por otra parte, en el 51 del Código Civil y Comercial se ha legislado sobre el valor de la dignidad humana. Entonces, estos conceptos de derechos humanos que hacen a la inherencia personal, al derecho que se tiene por el solo hecho de existir y que tiene que ser respetado entre las personas, independientemente de ser novios, parejas, convivientes. Hay muletillas sociales que se usan, que menoscaban, que están naturalizadas, como que, ¿no? Desde palabras que rebajan, desde conceptos de imposibilidad o posibilidad, que lo que trasuntan en realidad es un eje de poder. Y ese poder muchas veces se traslada a un poder físico, y es cuando se comete el abuso físico, la violencia física, y donde lamentablemente se han llegado a situaciones de muerte, como nos ha tocado vivir a cualquiera que hemos estado en la función, ¿no? Bueno, ni hablar de los femicidios, que eso está vinculado exclusivamente con lo que es violencia de género, pero en la violencia intrafamiliar también, y en este ciclo de la violencia, de cómo nace y cómo se desarrolla y cómo se domina. La víctima no es consciente de que está dentro de un tejido violento. Y muchas veces hasta pareciera que resulta funcional a ese círculo de violencia del que no puede, no tiene herramientas para poder desarticular y para poder empoderarse y poder salir de ese circuito de la violencia. Hablo básicamente en este momento de la mujer, pero la violencia familiar abarca, como les digo, a cualquiera de los miembros de una familia, al varón, a las personas con discapacidad, y a otros colectivos como lo del LGTBI, que ya los vamos a ver en la violencia de género. Dice el artículo 4, cuando las víctimas fueran menores de edad, bueno, refiere al término de incapaces, yo no puedo hablar de incapacidad porque hemos trabajado y hemos luchado en la reforma al Código Civil y Comercial para que no existan más incapaces, y no los hay. Lamentablemente todavía no hemos logrado armonizar debidamente lo que establece la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad con nuestra reforma. Pero acá todavía, en ese año, se refería a los incapaces. Entiéndase a personas con discapacidad que requieran de apoyo, ¿no? En la visión y en la interpretación armónica con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. A las personas mayores, que mal llamadas adultas mayores, lamentablemente uno tiene que escuchar todavía esto, ¿no? Ni tampoco ancianos, son personas que están cursando una senectud, que es un estadio de la vida, donde fíjense que con esta pandemia las personas que están a cargo de llevar adelante todas las medidas y todos los protocolos y de establecer, son personas que son personas mayores. Sin embargo, hay como un menoscabo en esto en razón de la edad, así como existe discriminación en razón de la discapacidad. Y esto de por sí es una situación violenta que se trasunta después en lo que son los vínculos y los que son las relaciones familiares. Y entonces sigue diciendo el artículo 4, dice: cuando las víctimas fueran menores de edad, incapaces, ancianos o discapacitados que se encuentran
imposibilitados de accionar por sí mismos, que esto es para desarrollarlo y hablarlo toda una clase, porque no están imposibilitados de accionar por sí mismos porque no tienen la accesibilidad ni el apoyo como para poder hacerlo y no están empoderados en su derecho. Entonces es tautológico, ¿no? La propia ley en aquel momento hacía una remisión que hoy estamos en otro lugar, por suerte, respecto de estos mismos colectivos, respecto de estas minorías, porque están bajo el amparo del artículo 75, inciso 23, de las acciones positivas del Estado. Bien, entonces, pero lo que establece el artículo 4 es que si las personas no pueden, en definitiva, si estos colectivos no pueden por sí hacer la denuncia, ¿quién tiene que hacerla? Y lo tienen que hacer sus representantes legales, los obligados por alimentos y el Ministerio Público, así como quienes cumplen una función en los organismos asistenciales, educativos, de salud, de justicia, y en general todas aquellas personas que estén en el ámbito público o privado que tomen conocimiento de violencia o que tengan sospechas de que esta violencia pudiera existir. ¿De qué manera? De manera directa nos sucedía que la ley prevé la reserva de identidad. Entonces, hay muchas situaciones que tienen la obligación de denunciar, pero pudiendo, eso pasa mucho con los docentes, que son quienes detectan a través de las niñas y las niñas la eventualidad, la posibilidad de la convivencia en una situación familiar de violencia. ¿Cuáles son las medidas que la 12.569 trae? Yo les estoy ahora marcando lo normativo para después hacer el razonamiento. Las medidas que debe tomar están en el artículo 7. Ay, se me corrió. Estamos, ¿no? Sí. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me sí, escuchan? sí. Ah, bien, bien. Bueno, las medidas están, las famosas medidas del artículo 7, que uno los podría hacer una concordancia con el artículo 14, ahora voy a decir por qué, pero el artículo 7 era lo que nos obligaba o obliga a las juezas y jueces de los juzgados y de un tribunal que tienen que tomar las medidas inmediatas para evitar la repetición de los actos violentos. Esas medidas, en la realidad de la situación, cuando se recibe la denuncia de violencia, en el caso de personal, yo leía absolutamente todas las denuncias y después las trabajaba con mi equipo, pero cuando uno recibe 80, 90 denuncias en un día, en un solo día, es muy difícil digamos, el trabajo concreto respecto de todo este paradigma que trae la violencia familiar. Entonces hay cuestiones prácticas que uno tiene que resolver. Cuando a veces se cuestiona tanto la intervención de la justicia, es porque se coloca en el Poder Judicial lo que el Estado, a través de políticas públicas y a través de programas, tiene que prevenir para que no se judicialice del modo en que se judicializa las situaciones de violencia. Entonces, por esa razón es que los juzgados de familia se encuentran acosados, aborrotados muchas veces, con una carga exorbitante en razón de la aplicación de esta normativa. Pero lo cierto es que el artículo 12 obliga al juez y a la jueza o al tribunal que esté interviniendo a tomar medidas en el término que no puede exceder las 48 horas. Una restricción de acercamiento se toma en el momento, se toma dentro en el mismo día, y la exclusión del hogar, que es otra de las medidas que faculta la ley al juez o a la jueza para que se puedan tomar
cuando hay un presunto autor del hecho violento que habita con el grupo familiar, se tiene que ordenar preventivamente la exclusión. Esto no es tan fácil, porque muchas veces pensábamos, o por lo menos quien habla pensaba, que poníamos la violencia fuera, ¿no? Y como si con esto estuviera cumplido. Quiero decir que si esto no está acompañado de los programas que la propia ley trae y que no se han instrumentado en debida forma, pueden no ser ni suficientes ni dar respuesta a la situación de violencia. Nos ha ocurrido, yo voy a hablar siempre de mi experiencia personal, y me ha ocurrido de tomar una medida, de decirle a la persona víctima que no podía tampoco acercarse a un lugar determinado, para que no hubiera ninguna posibilidad de encuentro con esta persona, ordenar la perimetral, ordenar dentro de la orden lo que era un rondín policial de prevención, y sin embargo que desgraciadamente la propia persona víctima quebrara la decisión judicial, tomara contacto y con eso obtuviera la muerte. Esta es realidad, y en esta realidad compleja es donde no hay, es que se debe de trabajar estas situaciones no desde un único lugar. No es solo la exclusión, no es solo la restricción, es imprescindible que exista un trabajo para tratar el nudo ontológico que lleva a esa violencia, tanto para la víctima como también para el victimario. Esa violencia tiene que ser tratada por el Estado para lograr una pacificación dentro de lo que es el bien social. Otra de las medidas que trae la ley es justamente eso: prohibir el acceso del presunto autor al domicilio del damnificado, como los lugares de trabajo, el estudio, el esparcimiento. Por ejemplo, nos pasaba de que las personas viven a 300 metros de distancia, entonces uno tiene que poner una perimetral o están en el mismo terreno, porque hay pobreza, porque no se pueden trasladar a otro lado. Y entonces, ¿cuál es la razonabilidad y la proporcionalidad de esa medida que uno toma de restricción? Y entonces tener que poner a la persona, la imposibilidad de acercarse a la persona, y esto con las circunstancias de lo que pudiera aparecer. Pero estas son las medidas. Básicamente la restricción, la famosa perimetral que todo el mundo conoce a nivel hasta mediático, la exclusión del hogar, la guarda de los hijos, una situación alimentaria urgente que hubiera que dar cuenta de la necesidad alimentaria, cuando relacionaba con el artículo 14, es porque pensaba en que de acuerdo a las provincias en la que esté la ley de violencia, tienen distintas competencias los jueces de familia y las juezas de familia para tomar. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén pueden llegar hasta detener, no solamente excluir, sino detener por 5 días a la persona. En la provincia de Buenos Aires esto no es una competencia de la justicia de familia, es una competencia penal, donde tiene que necesariamente que haber una articulación, y por eso es que se hizo un protocolo para evitar situaciones como las que hacía referencia recién, donde ya después no tiene ninguna posibilidad de resolución, y que los fueros, tanto penales como de familia, trabajen de manera armónica y no de manera fragmentada. Las otras medidas que las juezas y los jueces puedan disponer es otorgar el otorgamiento de la guarda provisoria de un niño o una niña
a quien se considere apto hasta que se pueda trabajar esa situación de violencia intrafamiliar. Que también todo depende de, cada caso es un mundo, entonces todo depende de ese informe interdisciplinario que los equipos interdisciplinarios de los juzgados realizan y trabajan de una manera cuerpo a cuerpo con la situación, que va a otorgarle al juez o la jueza la sana crítica y la convicción de cuál es la resolución adecuada y proporcional que tiene que tomar para el caso específico. Puede fijar, como les digo, también el cuidado personal de los hijos. Dice, el juez deberá ordenar las medidas para evitar la repetición de la violencia. O sea que no es una cuestión de que el juez podrá, el juez deberá. Y esto es muy grave para la justicia interviniente, para la competente, porque el punto central es garantizar a la víctima la mayor neutralidad del hecho violento. Es decir, primero se resuelve y después tratamos, después se trata y después se intenta morigerar desde aquellas cuestiones más subjetivas que son las que han llevado al hecho violento. La intervención policial en el caso de violencia familiar y de la experiencia personal, a nosotros nosotros hicimos en un primer momento, hicimos todo un trabajo con la policía local de capacitación para poder atender la violencia familiar, hasta que la Comisaría de la Mujer prestó un servicio que con personal especializado, con acuerdos, con capacitaciones, con charlas con las juezas de aquel momento, con la de los dos tribunales, para converger en una misma forma de intervención. Y entonces la Comisaría de la Mujer ha dado una extraordinaria respuesta a los hechos de violencia. Quiere decir que si ustedes conocen a alguien que esté pasando por una situación de violencia familiar, tiene que inicialmente concurrir ahí para efectuar la denuncia. Y posteriormente, entonces, después que se han tomado las medidas, que se han adoptado las medidas urgentes, estas medidas que hacen a estos principios que les decía en el inicio de la clase, de urgencia y de emergencia, el juez tiene que tener un informe del diagnóstico familiar. En la 24.417 habla de interacción familiar. Y entonces, ¿eso para qué? Se requiere la intervención de distintas disciplinas para determinar todas las situaciones. Yo no hablaría, como dice la ley, dice daño físico y daño psíquico que pueda sufrir la víctima, la situación del peligro y el medio social ambiental de la familia. Yo creo que es todavía mucho más complejo que lo que la propia ley dice, ¿no? Pero en el momento en que se sanciona esta ley, el artículo 8 establece que se requiere el diagnóstico familiar para que las distintas disciplinas determinan el daño psicológico y psíquico que hubiera podido padecer la víctima. Posteriormente, entonces, ya para dar un redondeo de lo que es lo normativo, se cita a las partes, se tiene una audiencia, esa audiencia no puede ser conjunta, esa audiencia tiene que ser por separado, aun cuando las propias personas requirieran de tener una audiencia conjunta, se debe de tomar por separado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué razón se tienen que tomar audiencias por separado? Por esto que les decía de una situación disvaliosa, de una situación de desigualdad en las relaciones vinculares, donde el miedo y la coacción, el sometimiento
y todos los ejes subjetivos que rodean a una situación de violencia familiar, aparecen ahí, y no es lo mismo la inmediatez y la comunicación que se pueda dar con los equipos intervinientes si se encuentran las dos personas que si está una sola. Sin embargo, hay alguna excepcionalidad donde el caso requiera, muy excepcionalmente, que no pasa porque no es lo prudente, se pudiera tomar, por ejemplo, si se tratara de resolver alguna cuestión común una vez que ya las medidas se han tomado. La experiencia es vastísima, pero no corresponde que yo les diga ahora toda la casuística que uno pudo haber juntado en 13 años de un tribunal y posteriormente de un juzgado en materia de violencia, y lo que hoy se vive, ¿no? La ley, como les dije, es paradigmática y surgió por la necesidad de dar respuesta jurisdiccional a un hecho social que realmente era de un desastre humanitario y también en el mundo. Y abrevó en la ley 24.417, que yo les voy a decir nada más que 2 o 3 artículos, y después ya vamos más hacia el desarrollo de lo que es la violencia y la violencia de género. En la 24.417, que es muy anterior, es del 94, y no es casual que sea del 94, porque en el 94 en la reforma constitucional se incorporan los tratados internacionales y las convenciones internacionales, y con ella todo el paradigma de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, la CEDAW en la plenitud a partir del año 79. Yo les hacía referencia de la ley de María la Peña de Brasil, que fueron todas más todo el movimiento de mujeres que en esa época comenzó a movilizarse y a crecer y a crecer y a crecer y a instalar este nuevo paradigma que por suerte hoy ya está instalado como una política de Estado y de la que vamos a hacer referencia. Pero en el 94, con la reforma constitucional, surge entonces con un gran protagonismo de algunas psicólogas, como por ejemplo Eva Giberti, tan conocida, que están en la ABD de la Corte Suprema de Justicia, que tiene específicamente, le ha dado una importancia sumamente grande a lo que es la violencia familiar. La universidad de la UBA, con algunas psicólogas, trabajadoras sociales que tuvieron una importancia muy grande en el desarrollo del tratamiento de la violencia familiar. El Hospital Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires, en relación a la violencia infantil, al síndrome del maltrato, al trabajo que hicieron la Asociación de Pediatría, digamos, este fenómeno es visibilizado por todos los actores y es consensuado también desde una definición que la OMS y la OPS ha hecho respecto de lo que es la violencia familiar. Desgraciadamente, un mal endémico en el mundo y un mal endémico en todo lo que es nuestra América Central, nuestra América Latina. México es uno de los países de mayor trabajo jurídico hecho en violencia. Si a alguien le interesa violencia familiar, tiene que acudir necesariamente a la literatura mexicana. Sin embargo, es el país que mayor índice de violencia tiene, que su cultura es una cultura absolutamente machista y patriarcal, y todavía sufre las consecuencias de esta conformación cultural
y que no pueden erradicarla a pesar de tener, ya como les digo, un trabajo extraordinario hecho por la Suprema Corte de Justicia mexicana. Bueno, entonces, volviendo al por qué, a mí me interesa siempre trasladarles por qué pasan los fenómenos y en las épocas. ¿Por qué pasó en el 94? ¿Por qué fue en el 94 que se sanciona la primera ley, que es la 24417, de la que la 12569 se va a meter debajo, ¿no? Entonces, esta ley tiene mucha inspiración, ustedes la van a leer, la van a estudiar, de otras disciplinas como la psicología. Y en su artículo 1 dice: toda persona que sufría lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas. A los efectos de esta ley, otra vez, define al grupo familiar, en este caso lo acota más hacia el matrimonio, las uniones de hecho, y después en el siguiente artículo habla de los otros grupos, de los otros colectivos que ya hice referencia, como las personas con discapacidad, las personas mayores o niños y adolescentes. Las medidas cautelares son exactamente las mismas de las que ha tomado la 12569, o sea, la exclusión del hogar, la prohibición de acercamiento, el reintegro al domicilio, decretar cautelarmente los alimentos, el cuidado personal, o sea, la guarda, que antes se llamaba tenencia, y una obligación que tanto en la 12569 como con la 24417 es que estas medidas tienen que tener tiempo. No pueden ser sine die, no pueden ser para siempre. Alguna vez hemos dictado alguna sin tiempo, pero era, bueno, situaciones más que excepcionalísimas, pero la ley lo prohíbe. O sea, se debe de establecer la duración de las medidas que se disponen de acuerdo al antecedente de cada caso, de cada situación. Y por supuesto, la intervención y la escucha, el cumplimiento de la inmediatez para los jueces y juezas es absolutamente irrenunciable. La vinculación con el fuero penal está expresamente dicho en el artículo 8 de la 24417 y en ese momento, en el año 94, se invitó a todas las provincias a adherir y sancionar la propia ley provincial de violencia familiar. En la provincia de Buenos Aires, recién muchos años después, esto fue en el 94, y es en el 2001, no tengo, que me parece que es 2001, la sanción, no sé si 2000 o 2001, por eso dudo, de la 12569, si alguien se quiere fijar. Pero en el transcurso, yo les hice mención de la ley de María da Peña. María da Peña era una biofarmacéutica que estando durmiendo su marido le pega un tiro y la deja parapléjica de por vida. Estando en la internación y cuando supera esa situación, vuelve a la casa y esta misma persona la intentó electrocutar. Pasaron muchos años, como en salud mental se ve la misma situación, sin que hubiera una respuesta jurisdiccional adecuada, en base a los estándares de derechos humanos, y hasta que María da Peña lleva su situación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Brasil, y esto origina entonces la ley en Brasil que se conoce como la ley de María da Peña. Este es uno de los casos de violencia familiar, pero de violencia de género, de cómo se desarrolla la plenitud de la CEDAW,
con la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, la Convención de la Erradicación de la Violencia de Belén do Pará, es la que da comienzo a un tejido que ha terminado en la 26485, pero que en el contenido ontológico de esta ley lo que trata que es de eliminar la cultura patriarcal en esta construcción en que, fíjense, esto del lenguaje inclusivo no es jugar al le, es que nosotros tenemos una definición que todo lo es por el masculino. La Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, en su articulado, lo que establece, primero que nada, la paridad, la igualdad entre el hombre y la mujer, en relación a todos los derechos. No hay una concesión graciosa como la hubo, en relación a que la mujer podía, primeramente nada, incapaz absoluta, y después el reconocimiento de algunos derechos, pero en lo que era el tejido social, la mujer seguía estando en una situación de desigualdad y sometimiento. Y lo que es peor, en la naturalización y convencimiento de esa debilidad frente a un poder mayor que hacía que las propias mujeres construyéramos o criáramos varones que con esta lógica machista. Esta relación que se da mucho, otra vez tengo que hacer mención a las categorías sospechosas, a los colectivos, a las minorías que hacen referencia los derechos humanos, tiene que ver, por ejemplo, con los migrantes, que tiene que ver con el racismo, con el sexismo, por eso el colectivo LGTBI, que tiene que ver con el domicilio, con el que tiene que ver con el nacimiento, que tiene que ver con la discapacidad, en un mundo que estableció en una célula social, en el ámbito de una célula social, Bourdieu habla de cómo se desarrolla una célula social. Y entonces está el hábitus, que vendría a ser el núcleo de esa célula social, y el campo de esa célula social. En el hábitus es donde están los grupos de presión. Y esos grupos de presión son los que han determinado la normalidad o anormalidad, lo que es bueno, lo que es malo, y cómo se establece el poder. Esa situación de desigualdad es la que estableció este marco patriarcal dominante, donde las mujeres no tenían el mismo acceso ni a la educación, ni a los lugares de decisión, ni a la elección, ni siquiera a sus derechos sexuales y reproductivos. Fíjense que uno de los grandes inconvenientes que nosotros tuvimos, que no se podía aplicar hasta la reforma del 94, porque no teníamos un derecho interno acorde con las convenciones a las que habíamos adherido. Y esto, por ejemplo, el derecho reproductivo de la mujer, que no es un derecho del hombre, yo recuerdo que cuando hacíamos los amparos por ligaduras tubarias, en algún momento se le pedía fíjense nuestra ignorancia, ¿no? Cómo en la facultad, cómo estábamos dentro de un derecho positivista, y el desconocimiento de los derechos humanos y de lo que decían el sistema de derechos humanos, le pedíamos a la pareja, cónyuge o conviviente que firmara de conformidad el pedido de ligadura tubaria, cuando una ligadura tubaria es el acto más personalísimo, más propio y más decisorio para una mujer en cuanto a la procreación, por ejemplo, o a la disposición de su propio cuerpo. De la misma manera que si hubiera sido un varón, en el caso de la vasectomía, pero en el caso del varón siempre ha sido distinto. Entonces, de esta manera, de esta construcción,
es que aparece la ley 26.485 y que establece en su artículo primero el ámbito de aplicación. Y esta ley es de orden público. Quiere decir que las provincias podrán legislar, pero no podrán estar por debajo de este piso de orden público. Y entonces el objeto que tiene esta ley es justamente la de garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida. Esto, cuando lean la CEDAW, van a ver que exactamente esto es la réplica de los artículos de la CEDAW. Por otra parte, el derecho a la mujer a vivir una vida sin violencia. Y esta violencia se da en múltiples supuestos, que ahora la propia ley los trae, y que tiene derecho además a las condiciones aptas para sensibilizar, prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones. Esto no se hace con discursos, se hace con políticas públicas. La herramienta más grande que tiene esta mirada es la interseccionalidad. Es decir, el entrecruce de distintos patrones que nos permiten analizar la situación de desigualdad que existe sobre una persona. Por ejemplo, en las personas con discapacidad, la interseccionalidad que se debe medir es por ser mujer, por ser pobre, por ser persona con discapacidad. Y si tuviera problemas de domicilio, por problema de domicilio. Y si fuera migrante, por migrante. Digamos, en la interseccionalidad es la única que nos va a dar una herramienta reflexiva para el tratamiento de mayor igualdad, igualitario, donde también hay que entrecruzar la interculturalidad. Entonces, la base de esto son herramientas interseccionales e interculturales para poder dar una respuesta efectiva a la igualdad de género y, por lo tanto, erradicar que no se está pudiendo, y habría que ver que teniendo una ley como la 26.485, una política de Estado que dispuso firmemente ocuparse de género, que no hay posibilidad hoy de tomar ninguna decisión si no se tiene perspectiva de género. En ninguna de las acciones del Estado tiene que haber una transversalidad respecto de la perspectiva de género. Vamos a ver cómo la Suprema Corte de Justicia ha resuelto esto, y sin embargo, los femicidios, ustedes saben, la carga que representan en este momento. Bueno, de hecho, ha habido hace muy pocos días, se ha llevado a juicio político a los jueces que intervinieron en un caso de Mar del Plata que ha dado lugar a la promoción del colectivo en relación a las modificaciones dentro de la justicia y a la aplicación de la ley Micaela, que ahora vamos a ver qué es la ley Micaela. Son todas cosas que ustedes van a tener que saber. ¿Qué es la ley Micaela? Y cómo se mueve la 26.485, cuáles son los vectores que mueven a la política de género. Entonces tenemos, para ir exclusivamente primero hacia lo estrictamente normativo, ¿qué es lo que dice la ley? La ley lo que dice es la eliminación de la discriminación contra la mujer. Para eso tiene que haber condiciones, tiene que haber política pública, tiene que haber remoción de los patrones socioculturales y patriarcales que promueven esta diferencia y sostienen esta desigualdad. Tiene que haber un acceso efectivo a la justicia,
Por ejemplo, colectivos vulnerables, las minorías, no tienen el acceso a la justicia a pesar de las 100 normas de Brasilia, por ejemplo, para los colectivos vulnerables. Digamos, la implementación de un efectivo acceso a la justicia, que en el artículo 25 de la Convención de Derechos Humanos establece un recurso sencillo y rápido para llegar a la protección judicial y a la resolución judicial, esto no pasa. Todavía hay, yo tengo un fallo del año 2010 de una cámara criminal, donde al hacer referencia a una mujer con discapacidad la compara con un mono, todo para aliviar la pena del imputado que había violado a una mujer con discapacidad, y entonces como en el razonamiento que hace la Cámara de Crimen, hace una relación entre un simio y una mujer con discapacidad, porque considerándola por el diagnóstico. ¿No? Que una débil mental, una idiota, dice, no puede tener un amor humano y no puede consensuar una relación sexual. Nosotros, eso es lo que hay que erradicar, ¿no? Estos patrones de desigualdad que están, fíjense, en quienes tienen en su mano el poder de decisión, el poder muchas veces de vida y muerte respecto de un semejante. Y de esto se refiere esta política de erradicación y de remoción de los patrones socioculturales, que son muy sutiles, y son absolutamente sutiles, y que muchas veces uno mismo o una misma tiene que revisar, porque se da cuenta que claro, hemos sido formadas dentro de esos patrones. Entonces se justifican acciones y se sostienen prácticas que siguen sosteniendo la desigualdad de género. Para una de las formas de erradicación es el empoderamiento hacia las mujeres. Entonces el artículo dice, el inciso F de G del artículo 2, establece la asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas de que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y o en los servicios especializados de violencia de género. Esto no se puede ver aislado, ¿no? Esto es un corpus iuris. Entonces, la única forma de comprender lo que establece la 26485, la ley de género, es atravesándola con el sistema de derechos humanos. Y entonces, ¿esto qué implica? ¿Cuál sería la síntesis de esto? El derecho a una vida sin discriminación, al acceso, la salud implica libertades. Y entonces la accesibilidad a esas libertades, la accesibilidad a la educación, y a una educación igualitaria, a una educación donde esta autoridad única que se ha ejercido desde estas políticas patriarcales ceda frente a lo que es un verdadero concepto de igualdad. En este momento hay muchísima discusión respecto de esto, y el feminismo, digamos, todo este movimiento surge del feminismo, de literatura de mujeres afro que han trabajado y que han imbuido, así como Hannah Arendt hizo todo el análisis en la posmodernidad respecto justamente de lo que fue el juicio a los nazis, tomado justamente con este mismo concepto, ¿no? Con este concepto del mal banal y de la erradicación de los signos patriarcales. Entonces, en relación específica, lo que establece es el decidir sobre una vida reproductiva
el número de embarazos, y ahí tenemos otra ley, ¿no? Que es el derecho sexual y reproductivo y una maternidad responsable, que establece la ley 25673 de creación del Programa Nacional de Sexualidad y Procreación Responsable. Tener como eje de toma de decisiones el derecho a la integridad, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de creencia y de pensamiento, y de que no hay mayores fuerzas, no hay una débil y un fuerte. Habemos personas que tenemos distintas entidades subjetivas y que podemos realizar exactamente igual. No hay mayor y menor inteligencia por género. Y en todo caso, aplicado a personas que conforman un colectivo en particular, es lo que decíamos, es la especificidad para igualar. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio de no discriminación. Yo les voy porque se me va a pasar el tiempo, y si no, si sigo con este análisis que es exclusivamente normativo, les quiero dar una definición que ha dado el Consejo de Europa respecto de lo que es la violencia familiar, como toda acción o omisión cometida en el seno de una familia por uno de sus miembros que menoscaba la vida, la integridad física o psíquica, incluso la libertad de cualquiera de los otros miembros. En relación a la mujer, es cualquier manifestación de poder que intente menoscabar la igualdad, abusándose de la vulnerabilidad en la que pueda estar situada una mujer. Y un voto del doctor Genoux, un voto del doctor Genoux de la Corte, en un caso de violencia familiar, diciéndole a los jueces, por una situación que llega a la Corte, en un caso de violencia familiar, le dice a los jueces y jueces, lo peor que puede hacer un juez o una jueza en materia de violencia familiar es no hacer nada. Y lo que quiero decir es que acá hay que comprometerse, y hay que comprometerse desde cualquier lugar que uno esté, siendo estudiante, trabajando, desde las funciones que nos toquen, pero el compromiso de la igualdad es un desafío para la sociedad toda. Dentro de lo que puede ser el diálogo normativo, podríamos decir, la convención de la CEDAW, la Convención de Eliminación sobre toda forma de discriminación, tanto como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, fueron aprobadas por el Estado argentino por dos leyes, por la ley 23.179 y por la ley 24.632. Ustedes tienen que conocer esta normativa. Ley 23.179 y ley 24.632. ¿Y por qué? Porque obligan a los estados a impulsar con normas y políticas a fin de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y nuestro país es un baluarte, digamos, es un faro en materia de género. Acá ha nacido la Marea Verde, acá se ha hecho uno de los más grandes encuentros en relación a la mujer, que hace a la historia del movimiento de mujeres y por lo tanto el derecho del género. Ahora yo les voy a pasar enseguida a otro pequeño resumen respecto de lo que es lo que es el género, pero antes le quería decir que hay dos fallos que están. Bueno, hay muchos. Está Campo Algodonero contra México y Velázquez contra Rodríguez, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es importante que ustedes en el último civil y a esta altura de la carrera, ustedes tengan el ejercicio de la lectura de los fallos jurisprudenciales más importantes de la Corte Interamericana. En Velázquez contra Rodríguez se trata de una persona que la hicieron desaparecer,
y en Campo Algodonero contra México se trata de unas mujeres que en Sinaloa, chicas, jóvenes, adolescentes, que aparecen asesinadas, y que el Estado de alguna manera se desobliga. El análisis que hace la Corte Interamericana respecto del deber de cuidado y de vigilancia que tiene el Estado, y de la responsabilidad que el Estado asume cuando ratifica las convenciones de derechos humanos, reconociendo estos derechos, y la aplicación del ejercicio de estos derechos es lo que y se impone en estos dos fallos, tanto en Velázquez contra Rodríguez como en Campo Algodonero contra México. Enseguida les voy a, si me permiten un segundito, les voy a seguir con género, pero partiendo desde este enfoque, de este marco conceptual. Y después de todo lo dicho, digamos, de la 12.569, 24.417, de las convenciones, podemos entonces tener como síntesis que el marco conceptual de donde parte la política de género y las leyes de género es el enfoque de derechos humanos, que están basados sobre ¿qué? Basados sobre la necesidad de pensar en una protección especial, una protección específica y reforzada por parte del Estado. ¿Bajo qué conceptos? Bajo el concepto de igualdad, la igualdad como derecho y la igualdad como principio. Y después, ¿bajo qué principios del derecho? Formal, material, estructural, la no discriminación, la autonomía, como dije, el empoderamiento. ¿Cuál es el enfoque de género que tiene la 26.485? Para eso hay que poder diferenciar qué es el sexo, ¿no? Las diferencias biológicas que el sexo tiene. ¿Y qué es el género? No es lo mismo sexo que género. El género es la construcción social, ¿no? La construcción social que se conforma con las normas, las reglas, las costumbres, las prácticas, a partir de las cuales las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer se traducen tradicionalmente construidas y que varían de acuerdo al proceso político, económico y cultural que hayan tenido. El género siempre va a aludir a normas, a costumbres, a estereotipos, a roles que tradicionalmente fueron asignados sin discusión, ¿no? Esto es a lo que alude el género, y que se traducen en diferencias socialmente construidas. Por eso es que está tan marcado lo diferente, o estaba tan marcado lo diferente, entre la consideración de lo que era femenino y de lo que es masculino. El rosa para las nenas, el celeste para los nenes. Y a mi nieto le gusta pintarse las uñas, por ejemplo, ¿no? Y esto estaba marcado como la pelota para los nenes, la muñeca para las nenas, y a lo mejor la nena le encantaba jugar con un autito. Este mensaje que construye un rol en la sociedad a medida de lo que es la evolución de la social de las personas, ha ido marcando esta relación binaria entre la diferencia de género, entre un varón y una mujer. Y además, varón, mujer, y superando este sistema binario de varón-mujer, tenemos las diferentes orientaciones sexuales que conforman el colectivo del LGTBIQ, y que, por suerte, hoy están absolutamente legitimados en nuestro país a través de la ley de género. Yo en este momento estoy trabajando en una situación de una adolescente que se percibe varón, y el desafío
es de todos los que estamos trabajando acá para poder erradicar estos estereotipos y estos roles que nos confunden muchas veces cuando, aún queriendo dar cumplimiento a la norma, tenemos que luchar contra estas construcciones que nos han invadido a nosotros a lo largo de nuestra vida. Entonces, estas relaciones de género se desarrollan en la vida, no está únicamente en una sentencia o en un libro, se desarrolla en la vida, y esto es lo que ha sido observado por la ley 26485. O sea, como les decía, solo se puede dar solución a la normativa, a estas diferencias, porque todavía no hice mención de la violencia, las distintas formas de violencia de género, ¿no? Pero solo se puede dar respuesta a través de un enfoque interseccional, de formas entrecruzadas, entre la diversidad, la no discriminación y la eliminación de la vulnerabilidad. La Convención de Belén do Pará dice que la violencia contra la mujer se define como, les leo exactamente, cualquier acción o conducta basada en su género, que causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y hay un recorrido que yo les quería decir desde hoy, ¿por qué nace? Esto no es casual, no es que se ocurrió acá ponerse de compañuelo verde y salir entonces hacia la marea verde y después luchar por la ley de la interrupción legal del embarazo. No se trata de eso. En 1975 estuvo la primera conferencia de la mujer en México, con el conjunto de todas las mujeres que sin distinción de clase ni de raza, ni de orientación, hubieran podido quedar excluidas. En 1979, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación es una consecuencia de ese movimiento con la CEDAW. En 1985, la Conferencia de la Mujer en Nairobi. En 1992, el Comité de la CEDAW establece la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente el ejercicio de derechos. En 1993, la Convención de Viena, que reconoce los derechos de las mujeres y las niñas como parte integrante de los derechos humanos. En 1994, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belén do Pará. Y en 1995, un hecho histórico, la Convención de la Mujer de Beijing, la transversalidad de género. Ahí es donde se manifiesta y aparece efectivamente la transversalidad de género. ¿Qué pasaba mientras tanto en nuestro país? Como dije hoy, primero la 24417 en el 94, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, o sea, la Ley de Género, la 26485, y en la provincia de Buenos Aires la 12569, que fuera modificada en el 2013. Pero más allá de eso, esto no es simplemente un enunciado, es decir, hay un bloque constitucional que obliga, hay una parte dogmática que nutre a esa obligación, y hay instrumentos claros, es decir, se ha construido una integración armónica de una interpretación evolutiva y dinámica que tiene dos principios. Un principio es el principio pro homine y el otro principio es el principio pro acciones. Y no olvidemos que como tiene base en el sistema de los derechos humanos, el principio es de progresividad de los derechos, nunca de retroactividad, digamos, hay un principio de progresividad y de no regresividad. O sea, no olvidemos nunca que Pedro Niken, un ex ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
ha dicho, los derechos humanos son pasibles de ampliación, mas nunca de restricción. ¿Y cómo se visibiliza esto? ¿Cómo es el iceberg de la violencia de género? Que termina en un asesinato. Se utiliza el chantaje, el chantaje emocional, ¿no? La desvalorización. Si uno ve los programas de farándula, no tiene mucho más que, o sea, podrían complementar este contenido de esta clase con mucho de lo que se dice ahí, ¿no? El desprecio, la humillación, la utilización del cuerpo, un humor sexista, la publicidad sexista, la invisibilización, un lenguaje sexista, la anulación de la palabra y como que vos no podés, vos no sabés, vos no hacés, mejor que vos no lo hagas, mejor que, y hay todo como una coincidencia hasta que el más débil también se ajusta a esa construcción. Muchas de las violencias con las que nosotros vivimos a diario nos pasan de largo, nos pasan desapercibidos, porque se trata de micromachismos, porque son simbólicas, es decir, representan esto que les decía, ¿no? Está instalado, porque está naturalizado en la práctica, porque son silenciosas, porque incluso las pensamos como algo romántico, ¿no? El príncipe enamorado, las conejitas de Playboy, ¿no? Todos estos estereotipos que han llevado a la mujer a un lugar absolutamente disvalioso y de discriminación. Hoy estamos hablando yo, vos, él, nosotros, ustedes y ellas. Y este es un mundo que lamentablemente, aún en una facultad de Derecho, una vez cuando lo menciona, ve todavía una sonrisa. Es como cuando hablábamos de parejas homosexuales, de matrimonio igualitario, de las relaciones de las personas trans. En algún momento yo tenía la dirección de una diplomatura de salud mental y derechos humanos, y vino el colectivo de mujeres trans que se atendían en un hospital, porque en un hospital ahí muy conocido por la calle Dorrego, por ahí, y se los atendía de manera discriminatoria. Entonces hicimos un role-playing donde los profesionales éramos las personas y las personas eran los profesionales. Y entonces ahí uno podía vivir que esas mujeres que se autopercibían como tales estaban condenadas a vivir de la prostitución y el sufrimiento terrible y después la exclusión a un efectivo acceso a un derecho a la salud. La falta de oportunidades, violando principios constitucionales de la igualdad de oportunidades. Entonces, la ley de violencia de género quiso traer una reparación a todas estas situaciones y trae entonces una reparación a las prácticas discriminatorias y define los tipos de violencia. Y los tipos de violencia son física, psicológica, sexual, económica, simbólica, política. Digamos, hoy el acoso laboral es impensado. El acoso por sexo, digamos, muchos trabajos se han conseguido por un intercambio sexual en esta situación de poder, y esto estaba también naturalizado, ¿no? Vuelvo otra vez al medio artístico, como que en algunos lugares tenía que ser así, y ahí tanto también para el varón como con la mujer. La violencia doméstica, la institucional, la laboral, la reproductiva, la obstétrica, la mediática, la pública y política, el espacio público que se le da y se le otorga a la mujer. Y después hay ya para terminar, porque ya es la hora, hay una rueda de la violencia, que es el uso de la coerción y de las amenazas, la intimidación, el abuso emocional, aislar a la persona, te quiero para mí, los celos,
patologizar la relación, minimizar, negar, culpar, manipular a los hijos, que los hijos también los hijes estén dentro de esta misma situación de privilegio hacia lo masculino, que no es contra lo masculino, sino es contra una paridad de género que hoy las leyes que les he estado diciendo han venido a reparar. Como ya es la hora y sé lo que eso representa, les quiero simplemente les quería decir que la Suprema Corte de Justicia hizo un protocolo de actuación de perspectiva de género, ha creado un registro de acceso a la justicia para hacer las denuncias de violencia familiar. Hay un formulario para la toma de denuncias y la ley Micaela a lo que refiere es que la capacitación de todos aquellos que estamos en distintos lugares para visualizar y conocer de qué manera operan las relaciones de género, identificar los factores sociales y culturales que generan esta desigualdad, y poder comprender el impacto de las normas y de las políticas para eliminar una mirada estereotipada por género. Ojalá que mis estudiantes, y perdón por el posesivo, tengan esta mirada a partir de la oportunidad de estudiar leyes, pero que sepan que detrás de estas leyes hay un razonamiento humano que lleva a un movimiento que espera cambiar el mundo en relación a la desigualdad y eliminar de este modo los femicidios. Y los femicidios se eliminan desde todos los lugares, también desde una clase de una facultad. Así que bueno, acá dejamos y espero que les haya servido. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Bueno, Gracias. buenas noches.